no te preocupes. Hay que prenderlo. Para que ponga las cosas, ¿no? Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. A todas las personas vamos a ver pues a medios de comunicación, organizaciones que están por aquí acompañándonos el día de hoy. Mi nombre es Nora Roblero, soy integrante del PRAIVA, del Centro de Derechos Humanos para Bartolomé de las Casas. Tenemos nuestras oficinas en San Cristóbal de las Casas y vamos el día de hoy estamos aquí para desde el día 30 de octubre hasta la fecha de hoy, haciendo pues una serie de actividades, de acciones en la Ciudad de México, de aquí en Chiapas. Y bueno, pues queremos agradecer esta comitiva que está conformada por organizaciones de derechos humanos de México, pero también de Europa, una red más, pues la cooperación internacional de la Unión Europea, y pues ha sido un encuentro, una cita de diálogo, de conocer, de intercambiar pues la situación, algunos casos también de violaciones a derechos humanos en México. Y no es la primera vez que nos visitan, les interesa, digamos, toda la situación que vive México. Tenemos, vamos a compartir pues algunas palabras. Tenemos en la mesa, voy a hacer la presentación, tenemos a Diana Rivas, que es eurodiputada, integrante de esta comitiva que nos visita y que están haciendo esta serie de reuniones en México y en Chiapas. Tenemos también a Diana Damián, conocida también en Chiapas por su trayectoria como compañera integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Mesoamérica. También nos acompaña Gaby Cruz, ella es directora del Centro de Derechos Humanos de esta persona. Y también quien estará compartiendo su palabra pues es Raúl Vera López, que es presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien también estará el día de hoy pues dando una palabra sobre pues temas que nos preocupan mucho de lo que está pasando en el contexto chiapaneco. Entonces vamos a darle la palabra a Diana. A todas, estamos hoy aquí. En primer lugar, perdonad por el viento, los que estáis al sol, sabemos que estáis sufriendo, espero que estéis todos listos. Soy Diana Rivaicine, como me han presentado, eurodiputada en el Parlamento Europeo por el Grupo Verdes ALE, y soy miembro de la delegación de México-Unión Europea. He viajado a México en parte acompañando este viaje de cooperación internacional México-Unión Europea, tejer diálogos, defender derechos, organizada por la delegación México de la Unión Europea. Primero de todo quería agradecer mucho a todas las redes y organizaciones que integran esta plataforma en todo su trabajo y en esencial para visibilizar los retos y construir soluciones comunes. Me gustaría todas las
estos días tan de México. Hemos estado en esta organización, la Societat Civil La Garriga, el Fons Català de Cooperació, l'Agència Catalana de Cooperació, el Consell de la Abogacía de Cataluña, la Asociación Latinoamericana de Mujeres Abogadas, la Escola Cultural, Mujeres Palare, el Fraiman, Espacio SC, la Red TDT, CAREA, Suite for, CIPAZ, Red de Defensoras, Iniciativa Mesoamericana, Redil, Red para los Derechos de la Infancia, el PDI, México y Grupo de Trabajo de Política Migratoria. Los objetivos de este viaje ha sido básicamente tender puentes entre México y la Unión Europea, conocernos más, saber qué son los retos que compartimos, que muy a menudo son muy iguales, muy parecidos y nos podemos ayudar en este aprendizaje que ha sido este viaje. Estos retos comunes, también uno de los objetivos es construir alternativas ante esta crisis de derechos humanos y de violencia que azota toda la Tierra, ¿no? Todos los continentes. No solo en México, no solo en la Unión Europea también. Por lo tanto, el objetivo es también reforzar esta cooperación entre instituciones y también entre sociedad civil a ambos lados del mundo. Hemos podido realizar muchísimas reuniones, un resumen de cada una de ellas. Voy a intentar hacer ameno el viaje, pero creo que es importante para entender de este trabajo que estamos haciendo. En primer lugar, en la ciudad de México, reunir con el Senado de la República, también nos acompañaba la compañera diputada Estrella Galán, y pudimos tener una conversación muy franca entre senadores y senadoras para identificar estos retos compartidos que antes anunciaba. Entre estos retos, para que tengáis presente, estuvimos hablando de dignificar las políticas de movilidad con el frenar las narrativas xenófobas que están invadiendo nuestras regiones, evitar la utilización de fronteras y la militarización, prevenir la criminalización, las detenciones arbitrarias y el instalamiento de la sociedad civil. Estos 4 retos no son solo en México, pero hacemos exactamente los mismos. Y también coincidimos en revisar con detalle esta nueva revisión, esta nueva versión del Acuerdo Global Unión Europea-México antes de su firma, porque por lo que sabemos y tenemos constancia, hay un acuerdo empresarial y un acuerdo económico muy potente, pero un acuerdo en derechos humanos y en seguridad y en defensa que no son vinculantes. Y por tanto, creo que llegamos a la conclusión todas y todas que es importante la vinculación también, como lo es en la parte económica, en la parte de derechos humanos. En la Cámara de Diputados y Diputadas, quiero agradecer aquí en estas comisiones de Asuntos Migratorios y Exteriores y a la diputada Marcela Guerra por facilitar el diálogo que tuvimos en el Congreso de la Cámara de los Diputados. Aquí también coincidimos, en que hay una falta de protección de personas defensoras y de población en movilidad, que hay un aumento del presupuesto destinado al control migratorio frente al apoyo integral de las personas y también la necesidad de políticas para la infancia, mujeres en riesgo, periodistas y defensores. Fuimos después a la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde pudimos valorar el compromiso expresado para implementar las recomendaciones del examen periódico universal de la ONU. También defendimos fortalecer este diálogo de alto nivel de derechos humanos entre México y la Unión Europea desde la relación de igualdad y sin lógicas coloniales, y también subrayamos la urgencia de cooperar técnicamente para enfrentar a la grave crisis de la desaparición forzada en México. También tuvimos reuniones con instituciones claves, nos reunimos con los representantes de la COMAR en México, el Instituto Nacional de Migración, y también con otras autoridades. Perdonad, un momento, El viento no facilita. También nos reunimos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde abordamos temas como el desplazamiento forzado,
desapariciones, violencia contra las autonomías y criminalización de defensoras y buscadoras. Expresamos nuestros mejores deseos y voluntad de cooperación con la Subsecretaría de la Frontera Sur. No pudo ser posible reunirnos especialmente con la Fiscalía de Derechos Humanos, pero valoramos su disposición para el diálogo con la plataforma en las próximas semanas. Después nos desplazamos a la Frontera Sur y en Chiapas, y ahí documentamos entre todos los riesgos graves que enfrentan las personas en movilidad en Chiapas. Nos alarmó a todas el incremento de desplazamiento forzado interno y las capacidades muy limitadas que hay para atender el fenómeno. Continuaremos insistiendo en todos nuestros ámbitos, que son muchos, en que las políticas públicas basadas en derechos sean fortalecidas y no en los discursos de miedo. También tuvimos reuniones extensas y un diálogo con la sociedad civil y defensoras aquí en Chiapas. El eje central del viaje fueron las reuniones con organizaciones, colectivos y movimientos de la sociedad civil. Constatamos estrategias valiosas, resistencia democrática y procesos de construcción de paz en múltiples territorios. Y también nos reunimos con el Consejo Consultivo del Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras y Periodistas. Hace pocos días, también ayer, visitamos a personas injustamente privadas de libertad en Ciudad de México también. Podemos visitar a 5 defensoras estatales de San Juan, Cancún, presos por defender su territorio y oponerse a la militarización. En su caso también vimos también, y en su caso que evidencia un grave patrón de fabricación de culpables aquí en Chiapas. En el Estado de México también tuvimos la oportunidad, por fin, porque lo intentamos hace 3 años y no fue posible, de ver la defensora Amuzga Kenia Hernández tras haber sido denegada, como he dicho anteriormente, la entrada hace 3 años en la prisión donde estaba. Su fuerza, he de decir, hablando con Kenia, que su fuerza y su convicción son un llamado para todas nosotras a seguir exigiendo la libertad de todas las personas injustamente encarceladas. Quiero hacer un mensaje final para cerrar. Quiero agradecer profundamente la valentía de todas las personas y colectivos que nos han compartido sus historias. Sabemos que es realmente doloroso repetir muchas de las situaciones, por eso queremos agradecerla profundamente. Nos llevamos todas sus voces y toda su energía a Europa y reafirmo personalmente mi compromiso para seguir abriendo espacios de cooperación que construyan la paz, la justicia y la dignidad, tanto en México como también en la Unión Europea. Muchas gracias. Vamos a seguir pues, con el intercambio, la palabra del día de hoy, recordar que estamos con cierre de una gira, de una visita de la Unión de la plataforma y de la comitiva europea, y vamos a darle la palabra a Diana Damián. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por esta mesa tan significativa también. Muchas gracias a los medios de comunicación que asisten. Mi nombre es Diana Damián Palencia, soy defensora de derechos humanos, soy feminista. Acompaño a través de una organización, formación y capacitación a mujeres migrantes y sus familias. Soy integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, parte de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras y de esta plataforma. En el transcurso de la visita que cierra hoy, hemos ido al Cerezo, con el Secretario en el Estado de México, y visitamos a Kenia Hernández. Ella es una mujer amuzga, que ya lo mencionabas, Diana, defensora de los derechos humanos y abogada y feminista, que se encuentra injustamente privada de la libertad desde hace 5 años. Kenia es criminalizada por ser mujer, por ser indígena y por haberse atrevido a alzar la voz. Como parte de las arbitrariedades y discriminación que ha vivido, se le negó su derecho a la interpretación en lengua amuzga. Se le impidió recibir visitas de su familia y más recientemente se le negó acudir al funeral de su madre y abrazar a sus hijos.
hijos que acaban de perder a la persona que cuidaba de ellos. Este caso ilustra que la violencia contra las defensoras tiene que mirarse a la luz del contexto y de la violencia racista y patriarcal que la atraviesa. Con base en el registro de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, 3 de cada 4 agresiones documentadas entre el 2023 y septiembre de 2025 en nuestro país presentan un componente de discriminación de género, como son, por ejemplo, amenazas de violencia sexual, descalificaciones de nuestro liderazgo, campañas de estigmatización misóginas y cuestionamientos hacia nuestra vida privada o sexualidad. Durante la segunda parte de la visita aquí en Chiapas nos reunimos con diversas instancias. Uno de los temas que abordamos fue la necesidad de garantizar la protección integral y un enfoque de género en la protección para las mujeres defensoras, en especial para las madres buscadoras y las defensoras de los derechos de las personas migrantes. Hoy mandamos un saludo a la colectiva de Madres en Resistencia en Chiapas, que la ponen en Tuxtla Gutiérrez, y a todas las madres buscadoras en Chiapas. Manifestamos nuestra solidaridad con su lucha y nuestra preocupación por la agudización de las agresiones que enfrentan. Recordamos que en nuestro país las buscadoras son las defensoras con mayor riesgo de violencia letal. Durante los últimos 33 meses registramos el asesinato de 18 mujeres defensoras de derechos humanos en nuestro país. La mitad de ellas eran buscadoras. La labor de las defensoras en derechos humanos en Chiapas y en todo el país surge desde la certeza que este camino de lucha en contra de la violencia y en defensa de nuestros pueblos y de la naturaleza de la justicia, de la igualdad y de la vida, florece a través de la esperanza, la resistencia y la capacidad de soñar colectivamente otros mundos de justicia, dignidad y paz para todas las personas, pero también para las mujeres. Hoy esta aspiración es más vigente que nunca. Para alcanzarla es importante, es impostergable. Gracias a Diana por su palabra tan importante en estas visitas y en esta gira de acciones que han sido pues 2 semanas casi de trabajo. Vamos a darle la palabra también a quien ha sido parte de esta comitiva, a Marvi Cruz, quien nos va a hablar sobre temas de migración desde Tapachula. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Vengo del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba. Nos ubicamos en Tapachula, Chiapas, en representación del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria. Hoy nos encontramos para destacar un esfuerzo conjunto que consideramos urgente y profundamente necesario. El trabajo articulado entre organizaciones de la sociedad civil de México y la Unión Europea. En un contexto global, donde las políticas antimigratorias, capitalistas y de muerte se expanden sin fronteras. Nuestras respuestas deben ser igual, regionales. Vemos con preocupación cómo los impactos de estas políticas se vuelven cada vez más prolongados, más dolorosos y más profundos para quienes han tenido que huir de sus países en busca de protección y dignidad. Personas que no migran por elección, sino por la necesidad de huir de las diversas violencias estructurales que no han desaparecido, sino que se exacerban día con día. Estos días de diálogo entre sociedad civil e instituciones han sido valiosos. Nos han permitido encontrarnos, compartir experiencias y reafirmar que otras formas de vida dignas son posibles. Pero también nos han confrontado con realidades adversas. Durante nuestra visita, observamos un debilitamiento alarmante del sistema de protección en México. Los largos periodos de espera que exceden lo establecido por la ley colocan a las personas con necesidades de protección internacional en una situación de desprotección indefinida. Esto les niega el acceso a derechos esenciales como alimentación, vivienda, salud, trabajo y educación, y les expone a economías criminales que lucran con la movilidad humana. Reconocemos, sin embargo, la apertura de las autoridades migratorias para recibir a esta misión,
Valoramos especialmente la disposición para identificar vinculaciones y articulaciones que puedan desarrollarse en el corto, mediano y largo plazo. Este gesto abre una puerta importante para la colaboración interinstitucional y multisectorial. Seguimos insistiendo en que México tiene hoy la oportunidad histórica de dar un giro a su política migratoria y asilo, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil. A pesar de los retos que observamos, como el fortalecimiento pendiente del sistema de protección internacional a través de la CONAR, la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, y el reciente incremento en cuotas por servicios migratorios aprobado en el Congreso, creemos que es posible avanzar hacia un modelo centrado en la protección y no en la contención. Desde el Fray Matías hemos sido testigos de los efectos de estas políticas. Estuvimos ahí cuando se construyó la estación migratoria Siglo XXI, la cárcel más grande de Latinoamérica, para personas migrantes. Hemos estado ahí cuando, con el pretexto de la seguridad nacional, se ha militarizado la frontera, cuando los éxodos migratorios fueron recibidos con gases lacrimógenos y operativos de represión. Estuvimos ahí cuando personas haitianas que se organizaron para caminar juntas fueron encapsuladas, separadas y detenidas. Y estamos aquí hoy. Cuando las políticas antimigratorias han visibilizado a las personas migrantes como si hubieran desaparecido. Pero no es así. Las causas que obligan a las personas a huir siguen presentes y se agravan. Mientras los estados firman acuerdos binacionales para contener la migración, la respuesta de la sociedad civil también debe ser regional, porque creemos firmemente que la fuerza de las personas que acompañamos surge desde la organización colectiva y comunitaria. Desde las organizaciones seguiremos apostando por el acompañamiento integral de personas con necesidad de protección internacional. Deseamos seguir organizándonos, porque sabemos que otra forma de vivir, de migrar y de acompañar es posible. Gracias. Muchas gracias a Mavi, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba. Vamos ahora a darle la palabra a Tatik Raúl, el presidente del Centro de Derechos Humanos que viajó para poder estar con nosotras en este cierre de acciones y de la visita de la Comitiva Europea. La organización comunitaria. Negociación oficial. Desde el Fraiba denunciamos con firmeza la profunda contradicción del discurso gubernamental en Chiapas. Por un lado, se reconoce que el Estado vive una crisis grave
marcada por el crecimiento exponencial de la violencia y la actuación impune de la delincuencia organizada. Lo que se presenta como mano dura y pactos de civilidad es en realidad una estrategia de control que fusiona al gobierno con estructuras criminales. Esto está claro para nosotros. Ante la paz simulada, observamos una preocupación cómo se impone una narrativa oficial de paz sostenida por actos endebles del gobierno y grupos criminales. Panorama estatal y nacional, desapariciones como crimen de lesa humanidad. Desde el Fraiba sostenemos que la desaparición de personas en México no es un fenómeno aislado ni circunstancial, es una práctica sistemática y generalizada, sostenida por la complicidad, la omisión y en muchos casos la participación directa del Estado. Lo que enfrentamos no es solo una crisis de derechos humanos, sino una política del silencio que normaliza el horror. Las instituciones que deberían buscar a las personas desaparecidas, proteger a sus familias y garantizar justicia, han fallado. Y esa falla no es accidental, es estructural, es persistente, es criminal. Sí, vivimos una crisis de derechos humanos. Desde el Fraiba constatamos que México atraviesa una profunda crisis de derechos humanos. Lo que enfrentamos no es solo un espiral de violencia y desapariciones, sino un entramado de impunidad que se fortalece con el debilitamiento institucional. Las reformas impulsadas desde el poder central no han garantizado justicia ni protección. Han erosionado organismos autónomos, debilitado contrapesos y concentrado decisiones en estructuras que reproducen el abandono y la simulación. Desde el Fraiba, con preocupación, que las promesas del Plan Nacional de Desarrollo contrarrestan profundamente con la realidad, contrastan profundamente con la realidad que enfrentan las comunidades y los territorios. La protección de los derechos humanos sigue siendo precaria, casi invisible, especialmente en los márgenes donde el Estado no llega o llega tarde y donde la violencia se administra con impunidad. Esto es lo que podemos decir nosotros de nuestra experiencia en este momento de la vida del país. Muchas gracias a don Raúl por estas palabras, por dejar sobre la mesa las preocupaciones de la crisis de derechos humanos en la que vive México y por lo que compartía Diana, no solo México. Vamos a, como les comentaba, esta visita y estas acciones que se han hecho en torno a estas 2 semanas. Esta comitiva está siendo acompañada por varias organizaciones de derechos humanos, algunas personas también de cooperación desde Europa, y en ese sentido pues queremos ver si Jordi, que ha acompañado estas visitas y esta gira, quiere también pues dar alguna palabra. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Muy rápidamente, solo dar el testimonio de cómo
desde los municipios de Cataluña, la entidad que presido el Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo, nos sentimos interpelados por la realidad que aquí en la mesa se ha denunciado. Desde Europa, desde Cataluña en este caso, desde los pueblos y ciudades de Cataluña, hacemos distintos proyectos con Fray Matías y con Fray Bartolomé de apoyo jurídico a las personas que se encuentran en tránsito, las personas desplazadas, las personas que tienen que coger el camino de la migración forzosa. Migrar no es una elección, migrar por muchísima gente en el mundo es una obligación. Nacer donde nacemos es una casualidad, nadie tiene la culpa de haber nacido en un país desfavorecido, en un país donde hay persecución a los derechos humanos, como pasa aquí, donde hay homicidios, donde hay desapariciones, donde hay persecuciones, y por lo tanto desde nuestra entidad trabajamos para esta sensibilización también en Europa, en este caso en Cataluña, de tener esta empatía, que es el sentimiento más humano de todos los sentimientos, ¿no? Tener empatía por otras personas que viven en otro país, viven en otras realidades, pero al final compartimos un mismo mundo, un mismo planeta y unas mismas ganas todos de vivir mejor, de progresar y de tener un proyecto vital para nosotros y para nuestros hijos y nuestras familias. Nuestra labor aquí pues es esa, que sepáis que nuestros ojos, nuestra mirada, nuestro esfuerzo está puesto también en México, en el estado de Chiapas y en esta frontera sur, que no estáis solos, que os damos la mano para que juntos podamos asumir y podamos conseguir los retos que nos planteamos. Ahora los vemos muy lejos, pero estamos seguros que los vamos a conseguir. Sin el trabajo que estamos haciendo todos, estos objetivos estarían más lejos, por lo tanto el trabajo que hacemos todos, a pesar de que no podamos conseguir el objetivo de la paz, del respeto a los derechos humanos, de la libertad, seguro que estamos mucho más cerca de conseguirlo que si no hiciéramos nada. Por lo tanto, gracias, mucho ánimo, estamos con vosotros y vosotras, y podéis contar con los municipios de Cataluña como podéis contar con otras instituciones. En este caso hablo desde el poder local, desde los gobiernos locales. Muchas gracias. Gracias a ti, Jordi. Vamos a abrir un espacio para preguntas, comentarios que quieran hacer. Entonces, si quieren, pues, diciendo de qué medio. Gracias. Buenas tardes, Mariana Morales, del periódico Reforma. Hace rato dieron una cifra de 16,000 personas en desaparición forzada y que, bueno, está acompañado de despojo y militarización. Entiendo que esta cifra es nacional. Quisiera ver si aquí en Chiapas ustedes han documentado casos que apuntaran a desaparición forzada. Y en las comunidades zapatistas, si también está impactando las desapariciones que tienen como registro. Gracias. Pregunta en línea para la eurodiputada. ¿Qué significa la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos para la relación bilateral entre México y la Unión Europea? ¿Y qué aprendizaje se lleva usted para Europa? ¿Qué aprendizaje se lleva de la sociedad civil y de las instituciones que le recibieron hacia Europa? Muchas gracias. Gracias, María Inés Muñoz, de Posta, México. Entiendo que en la serie de reuniones no tuvieron ninguna con la Presidenta de la República o con algún funcionario cercano que pudiera enlazar en todo caso las preocupaciones que tienen rumbo a ello. Atendiendo además que el tema de derechos humanos y el tema de cárceles también es uno de los grandes pendientes. ¿Tuvieron alguna reunión con alguna autoridad que tuviera que ver con el sistema presidiario de México? Esa sería mi primera pregunta. Bueno, la segunda, porque la primera es por qué no se reunieron con Claudia Sheinbaum. La tercera sería, si me permiten, que conozcamos qué pasa después con este informe sobre la situación de México en Europa, en donde cada que se ha hecho una crítica en México ha sido tomada de mala manera. Antes de dar la palabra para las respuestas, decirles también que hay un boletín que por ahí ya empezó a circular y que también estarán en las páginas web del FRAIBA y de otras organizaciones que nos acompañan de la red TDT,
también para que puedan checarlas. Entonces, ¿quiere Tati dar alguna palabra? No, decir que no son 16,000 a nivel nacional, son casi 180,000. No, 135,000 por ahí. ¿Pero de desaparición forzada? Desplazamiento forzado. No. Desplazamiento. ¿Y aquí en Chiapas tienen como un dato? 17. No, hablé de 16,000. Las cifras que nos dieron este viaje, en mi caso, empezó hace 2 semanas con no esta plataforma, sino con la delegación del Parlamento Europeo, Unión Europea, México, con 2 congresistas y senadores, donde también tuvimos la oportunidad de hablar con personas del gobierno, como el secretario de Exteriores. En esas, las fechas, los datos que nos dieron desde el Congreso fueron que hay 133,000 personas desaparecidas en todo México, porque, como sabéis, es una larga la unión que hay entre la Unión Europea y México para ayudar a buscar a todas estas personas, y por lo tanto también estuvimos hablando del otro lado, que no es de las desapariciones, no quiero vincularlo, pero también a la ayuda que se ha recibido desde Europa, sobre todo económica, para el tema de la identificación, ¿no? de personas, de identificación aquí, que hay un volumen que creo que llega ya a los 80,000 que se han de identificar. Por lo tanto, sí que seguimos hablando en este sentido. Creo que a nivel de México son 133,000, pero bueno, en todo caso, si quieres la cifra exacta, ahora la buscamos y la podemos dar. ¿Sigo respondiendo las otras? ¿Sí? Un momento, que las he apuntado. Si empezamos por el final, que es como la relación con el gobierno, realmente creo que no hemos pedido directamente reunión con la presidenta. Creo que es una opción, pero la verdad es que nosotros íbamos muy dirigidos a hablar con entidades de gobierno o instituciones de México, como es la Comar, como es pues el Senado de la República, como hoy es aquí en Chiapas también con el gobierno. Creo que teníamos una agenda que en esta ocasión han sido muy pocas las instituciones y representantes que nos han dicho que no. Por lo tanto, también aquí agradecer a todos los que nos han abierto las puertas y han querido tener un diálogo franco con nosotros. Evidentemente abiertos a reunirnos con la presidenta siempre, pero es verdad que a lo mejor no era bien en la dirección. En la primera parte, porque cada uno os veo a todos los que aquí, tenemos representación, sea en la sociedad civil, sea en representación políticas, ¿no? Como Jordi también hablaba ahora, en los municipios, o yo misma en el Parlamento Europeo, también somos, como le diríamos, extensiones de todo este trabajo luego en nuestro día a día. Por lo tanto, yo como europarlamentaria, que tengo el honor de estar en esta delegación de México, sí que tengo contacto pues cada 6 meses. Vienen o venimos con gobierno, congresistas, senadores, con embajadores, etcétera, etcétera, donde transmitimos todo este trabajo que hacemos con la plataforma en estos días aquí en Chiapas, en Tapachula y también en Ciudad de México. En tema de cárceles y penitenciarios, es verdad que en este viaje intentamos hacer un viaje en la plataforma cada 2 años. No nos hemos centrado tanto en el sistema penitenciario, sino en casos concretos de personas que están presas, que no tienen libertad y que hace muchos años que seguimos, como los 3 casos que hemos dicho de Kenia, de Choni y de los 5 de Cancún. Por lo tanto, nos hemos centrado más en esta situación. Es verdad que yo creo que en otras ocasiones sí que nos hemos centrado a hablar con directores de prisiones, etcétera, etcétera, para hablar de este sistema penitenciario, que segurísimo que tenemos muchísimos retos compartidos también en tema carcelario. Sistemas penitenciarios en Europa no es homogéneo, cada Estado miembro tiene el suyo. Puedo hablar mucho más del sistema penitenciario español o catalán, y por lo tanto creo que aquí hay muchos retos compartidos, porque también en Europa tenemos cárceles donde no hay un mínimo de higiene, de sanidad, en Bruselas mismo, y por tanto también es
sistema administrativo que entre todos tenemos que mirar mucho más. Siempre digo cuando hablamos de sistemas penitenciarios que seguro que todo el mundo puede hablar de qué sistema educativo tiene en su país, en su pueblo, de qué sistema de sanidad tenemos, pero muy pocos de los, a lo mejor los presentes son más sensibles, pero muy pocos de la ciudadanía podrían decir qué sistema penitenciario rige en su país, y es un sistema administrativo donde tenemos que poner mucho más la mirada porque muchas veces carece de luz. Y por último, ¿qué ha significado la plataforma? Y que me llevo, yo creo que la plataforma es un vehículo para todos nosotros, no solo para mí, no quiero hablar a nivel personal, es un vehículo donde colectivizar y donde unir todas las energías que nosotros ponemos en nuestro día a día, sea en cooperación en municipios, sea en nuestras relaciones institucionales México-Unión Europea, sea en sociedad civil el día a día con la llegada de personas desplazadas, sea el día a día con personas que han sido torturadas o que son víctimas de violencia en sus calles. Para varios temas, ¿no? Para no sentirnos solos, ¿no? Muy a menudo esta lucha de la sociedad civil y ONGs parece que estén muy solos, para no sentirnos solos, para unirnos, para aprender entre todos y para después llevarlos a nuestros territorios con mucha más fuerza. Decía anteriormente que me llevo todas las voces y toda la energía de la gente que he conocido y espero que también hayamos podido los que venimos de Europa dejar nuestras voces y nuestra energía para el día a día y seguro que nos veremos muy pronto. Muchas gracias. Vamos a dar algunos datos también, algunas cifras de lo que nos preguntaron. Bueno, preguntaban sobre personas desaparecidas. Lo que tenemos documentado nosotros desde el FRAIBAS son que pues en el dato en Chiapas son de 1,746 personas desaparecidas en el gobierno, hasta el gobierno de Rutilio Escandón, y estas, digamos, lo que documentamos nosotros, que la SASU es solo en el gobierno de Rutilio Escandón fueron 1,204 personas desaparecidas, 971 hombres y 233 mujeres. Es decir, que del 8 de diciembre de 2018 al 7 de diciembre de 2024 fueron lo que pudimos nosotros registrar, sobre todo los municipios de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Frontera Comalapa, Comitán, Palenque. En el 2023 están estas 10 personas, 10 comerciantes de Guatemala que desaparecen en la frontera de Chiapas, que es un caso que se tiene ante el comité. Y ahora en este gobierno pues se ha reconocido que hay 25 fosas clandestinas en el municipio de La Concordia y Palenque, que no sabemos los datos de este descubrimiento, qué es lo que están haciendo. 31 cuerpos encontrados, según esto, 29 de sexo masculino y 2 de sexo femenino. También a 11 meses del gobierno, pues hay una crisis profunda de desaparición. Los datos que tenemos son de 334 personas desaparecidas, 230 hombres y 109 mujeres, y donde sobresalen el mayor número de personas desaparecidas en Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, La Concordia y Arriaga. Y bueno, tenemos un plantón aquí directo en la Fiscalía de Madres Buscadoras, donde han denunciado de manera enérgica pues la ineficiencia y la indiferencia por parte del gobierno del estado de Chiapas, pues a buscar a sus desaparecidas. Y disculpe, ¿en las zonas zapatistas han también identificado desapariciones? Bueno, en la zona zapatista hay desaparecidos relacionados en el conflicto armado interno. Desde el FRAIBA tenemos 36 personas que han desaparecido. Apenas el año pasado salió una sentencia de la Corte Interamericana donde se reconoció la desaparición forzada de Antonio González Méndez y hay 34 personas desaparecidas que son integrantes del ZLN, además de los 36 que nosotros tenemos documentados. ¿Podría repetir de nuevo la cifra de 300?
Bueno, en nuestros 11 meses de este gobierno, es decir, del 27 de octubre de 2025 hasta el 27 de octubre de 2025, el dato que tenemos, son 339 personas desaparecidas, 230 hombres y 109 mujeres. Sobre todo en Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, La Concordia y Arriaga. ¿Y casos de desaparición forzada que ya ustedes vean que apunta a eso aquí en Chiapas? Bueno, todos estos casos se dan en el marco de organizaciones criminales que actúan de manera impune y en complicidad con el Estado, y por lo tanto para nosotros sí serían desapariciones forzadas. Gracias. ¿Nos puede dar un poquito de tema de desaparición también de personas en movilidad? Porque es un tema que se ha visibilizado un poco más, ¿no? Sí, las personas desaparecidas en movilidad hay un subregistro, porque como su paso es invisible y es invisibilizado también, hay más desapariciones de las que nos podemos imaginar en este campo, porque son personas que no están registradas, que no están documentadas, digamos, en su paso, y su búsqueda es a través de las madres buscadoras que vienen desde Centroamérica y hacen caravanas de búsqueda, ¿verdad? Entonces vienen buscando a sus desaparecidos. Pero es un dato de subregistros, ¿verdad? Que no es evidente como lo es la migración. ¿Cuántas personas migrantes pasan por esta frontera, ¿no? Es algo que nos preguntamos, pero cuando damos datos son de los detenidos, ¿verdad? De las personas detenidas, pero no tenemos un dato porque el paso es fluyente, fluye sin una documentación. Y al menos hay un número, quizás una cifra, aunque hay un subregistro, claro, algo documentado. Sí, hay datos documentados que las mismas instituciones tienen en sus registros, que los pueden buscar, pero como yo digo, hay un subregistro, no es esos son los datos, ¿verdad? Sino cuando vienen las caravanas de madres buscadoras, son cuando nos damos cuenta de la cantidad de personas desaparecidas que hay, ¿verdad? Cuando vienen ellas a buscar a sus hijos, hermanos, familiares, ¿no? Lo mismo con las nacionalidades de personas migrantes que desaparecen aquí en Chiapas. El país con mayores personas desaparecidas es Honduras. Es el país con más personas desaparecidas. Yo si pudiera, porque entiendo que queráis la cifra exacta, que supongo que es muy difícil de conseguir, como se ha explicado, pero sí cuando se analizan esta situación a nivel internacional, solo se ven números similares en países que están en guerra civil o en guerra. Entonces, es alarmante o se tiene que poner mucho esfuerzo, porque México no está en una de estas situaciones, pero sí tiene números parecidos a países que están en guerra. Es una de las frases que se han repetido en las reuniones, que creo que es muy significativa y muy visual de la crisis que está habiendo en México con las desapariciones. Antes de cerrar, no sé si quienes están en línea hay alguna otra pregunta, o de las personas aquí presentes, una o dos últimas, si hubiera. No, entonces agradecemos mucho a quienes estuvieron desde las redes sociales y agradecemos a quienes estuvieron presentes, a todas y a todos aquí. Gracias por compartir su palabra también a la comitiva europea. Muchas gracias.